En un recóndito y apartado pueblo, aislado por la densa espesura de un bosque, vivía un hombre anciano llamado Francisco. A lo largo de su vida, había sido testigo de los cambios que su hogar había atravesado. Hace años, su casa había estado llena de risas y voces familiares, pero ahora solo quedaban los ecos del pasado. Su esposa había fallecido, y sus hijos se habían mudado a otras ciudades, tan distantes que apenas mantenían contacto. A pesar de la soledad, Francisco se mantenía activo, cuidando su jardín y pescando en el río cercano. En una tarde otoñal, cuando las hojas se caían en tonos cálidos de ámbar y oro, Francisco regresaba a su hogar tras una caminata por el bosque. Mientras cruzaba un pequeño puente de madera, algo inusual llamó su atención. En el borde del sendero apareció una figura extraña, semi-oculta entre los árboles. Era una joven mujer, pero no parecía de este mundo. Su piel resplandecía con un brillo tenue y verdoso, y su largo cabello plateado se movía como si estuviera suspendido en el aire. Su mirada, de un azul profundo, reflejaba confusión y una extraña necesidad. Francisco, siempre amable, se acercó con cautela. ¿Te has perdido, hija?, preguntó en voz baja, preocupado por el estado de la joven. Ella levantó la cabeza, observando al hombre con curiosidad, como si intentara comprender sus palabras. Finalmente, su voz, melodiosa pero cargada de agitación, respondió. Estoy buscando refugio. Mi nave ha fallado. No puedo regresar. Ven, ven, dijo Francisco, extendiendo una mano cálida. Te daré algo de comida y agua, y podrás descansar aquí esta noche. No es seguro estar sola en estos bosques, especialmente al caer la noche. La joven asintió lentamente y siguió al hombre, quien la condujo hasta su casa. Francisco la acomodó en su pequeña sala de estar, ofreciéndole un plato de sopa caliente. La joven aceptó agradecida, pero algo en su comportamiento parecía extraño. Se mantenía tensa, como si estuviera en constante alerta. Al terminar la sopa, se levantó rápidamente. Gracias, pero debo irme, dijo, su voz ahora sonaba urgente. Francisco la miró confundido. No te vayas, mi niña. Es tarde y el clima está cambiando. Mejor quédate aquí. Mañana te ayudaré a encontrar lo que buscas. Sin embargo, la joven parecía nerviosa. Miró por la ventana hacia el oscuro bosque, como si algo la llamara. No puedo. Hay algo que debo hacer, murmuró. Francisco decidió no insistir, pensando que tal vez había algo que la joven necesitaba resolver por sí misma. Pero a medida que la noche avanzaba, notó algo peculiar. La joven se veía cada vez más inquieta. Sus movimientos eran erráticos, y de vez en cuando, se escuchaban extraños susurros que no lograba entender. A medianoche, Francisco fue despertado por un sonido extraño proveniente del bosque, seguido de una vibración sutil que recorrió el suelo. Al mirar por la ventana, vio luces brillantes en la distancia, deslizándose entre los árboles como estrellas fugaces. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero pensó que tal vez estaba soñando. Al volver a la sala, vio a la joven de pie junto a la chimenea, su rostro iluminado por la luz titilante del fuego. Lo siento, viejo, dijo suavemente, no te conté toda la verdad. Vengo de un planeta lejano, y estoy en una etapa importante de mi ciclo. Francisco frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Ciclo?, preguntó, todavía confundido. Sí, respondió ella, ahora con una mirada más decidida y profunda. Mi especie tiene temporadas, momentos en los que debemos conectarnos, buscar pareja. Y estoy en medio de mi temporada de apareamiento. Necesito encontrar un compañero. El viejo parpadeó, sin poder comprender lo que estaba escuchando. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. La joven dio un paso hacia él, su presencia se volvía aún más poderosa y extraña. Lo que quiero decir, querido hombre, es que tu calor, tu energía, tu ser, me atraen de una forma que no comprendo. Estoy perdiendo el control, dijo, acercándose lentamente. El corazón de Francisco latió más rápido, y una sensación extraña lo invadió. Sus ojos, aunque cansados por los años, se encontraron con los de ella, como si algo lo estuviera invadiendo desde el interior.
La joven avanzó un paso más, y sus dedos rozaron el aire, como si deseara tocarlo pero aún no se atreviera. Pero, no entiendo, susurró Francisco, incapaz de apartar la vista de ella. Yo soy solo un hombre viejo, murmuró, su voz temblando. Ella sonrió, una sonrisa que no parecía humana. En mi mundo, la edad no es una barrera. Lo que importa es la conexión, el deseo que puede encenderse entre nosotros. Solo que debo advertirte, mi naturaleza es más intensa de lo que imaginas. De repente, Francisco sintió un ardor en su pecho, una energía que no comprendía, pero que lo invadía con cada respiración. ¿Y si no quiero esto? Preguntó, aunque su cuerpo ya le estaba dando una respuesta diferente. La joven se acercó más, sus labios apenas a unos centímetros de los de él. Entonces me iré, dijo ella con suavidad. Pero quién sabe si este momento se repetirá. La tensión en la habitación creció, las luces fuera de la ventana brillaban intensamente, y el sonido del bosque parecía volverse más cercano, más urgente. Algo estaba ocurriendo. Francisco, aunque todavía confundido, sentía una irresistible atracción hacia ella, como si sus destinos estuvieran entrelazados de una manera más profunda de lo que podría comprender. Así, en esa noche tan extraña, con el viento soplando fuerte fuera de la casa, ambos permanecieron en silencio, sin saber cómo ni por qué, pero con la sensación de que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. La joven, con sus ojos brillantes y su presencia envolvente, parecía provenir de otro mundo. Cada palabra que pronunciaba, cada mirada que lanzaba, hacía que Francisco sintiera una atracción inexplicable, como si algo primordial dentro de él se hubiera despertado. Su mente luchaba por entender lo que ocurría, pero su cuerpo ya reaccionaba de formas que no podía controlar. Debo irme, susurró la joven, apartándose ligeramente, pero no sin antes robar una mirada que parecía penetrar su alma. Mi ciclo no se detiene. Si no encuentras una respuesta dentro de ti, buscaré en otro lugar. Algo en su voz, una tristeza sutil, hizo que Francisco dudara. Sus manos temblaban mientras se acercaba a ella, incapaz de articular una palabra coherente. La joven, que hasta ese momento había mostrado una serenidad casi celestial, ahora parecía vulnerable, como si su propia naturaleza estuviera luchando contra su destino. ¿Qué pasa si no quiero que te vayas?, preguntó Francisco con una voz baja, suave, sin querer soltarla. ¿Qué pasa si lo que ofreces no es solo tu cuerpo, sino algo más? La joven vaciló, su respiración se aceleró levemente, y sus labios se curvaron en una sonrisa melancólica. Lo que ofrezco es mucho más que eso, dijo con voz suave. Pero para mi especie, el deseo físico no puede separarse de la conexión emocional y mental. Mi ciclo lo exige. Y yo también lo exijo. Francisco sintió una presión creciente en su pecho, una mezcla de miedo y deseo. Sabía que algo profundamente misterioso y poderoso estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría su vida para siempre. Pero no estaba seguro de si era algo que podría aceptar. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó casi en un susurro, como si esas palabras fueran la clave para abrir una puerta de la que no podía ver el final. La joven se acercó un paso más, dejando que su resplandor iluminara su rostro, haciendo que sus ojos brillaran con un azul profundo, como si dentro de ellos se reflejara un océano interminable. Debes decidir, Francisco, dijo con voz tranquila. En mi especie, la unión no es solo un encuentro físico. Es un lazo, un cambio irreversible. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?, preguntó ella, su voz casi como un susurro, mientras una sensación de tensión llenaba el aire. El anciano, con la mente nublada por la emoción y la confusión, vaciló. ¿Qué precio?, respondió, buscando claridad en medio del caos interno. El precio de perderte. El precio de ser uno con alguien que no pertenece a tu mundo, que podría cambiarlo todo. ¿Estás dispuesto a ceder sin saber lo que vendrá después? Su voz, suave pero con un toque de desafío, flotaba en el aire como una invitación. El hombre cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar algo de claridad en un mar de incertidumbre. Podía sentir el peso de los años sobre sus hombros y la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Frente a él, esa joven, esa criatura de otro mundo,
parecía ofrecerle algo completamente desconocido, algo que nunca había conocido. Cuando abrió los ojos, la vio. Su mirada era profunda, casi hipnótica. Ya no podía retroceder. No importaba si entendía completamente lo que estaba sucediendo, algo dentro de él le decía que no debía dejarla ir. Sí, dijo finalmente, su voz temblorosa pero decidida. La palabra salió como una promesa, sellada en lo más profundo de su ser. Sí, quiero saber lo que es ser parte de esto. Quiero saber qué es lo que me ofreces. Al escuchar su respuesta, la joven pareció relajarse de una manera que no había mostrado antes. Su cuerpo brilló con una intensidad renovada, como si estuviera liberándose de una carga, y una calma inexplicable se extendió por la habitación. Francisco, aunque aún perplejo, sintió una oleada de calor, pero no era un calor físico. Era algo más profundo, algo que parecía emanar de su alma misma. La joven dio un paso hacia él. Entonces déjame mostrarte lo que eres capaz de sentir, dijo ella con una voz suave, como si cantara una melodía que lo llamaba, llevándolo a un lugar desconocido. En ese instante, el aire pareció cargarse de una energía indescriptible. Un vórtice invisible comenzó a girar lentamente a su alrededor, llenando la habitación con una sensación de anticipación. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, esperando que ambos tomaran la decisión de avanzar. Pero la joven, con un tono serio, advirtió. Ten cuidado. Mi ciclo no solo cambia a quien lo vive. Lo cambia todo. Y después de que todo esto termine, puede que ya no seas quien eres. Tal vez todos tus recuerdos se desvanezcan, como si nunca hubieras existido. Francisco no sabía cómo podría ser cierto lo que escuchaba, pero en lo más profundo de su ser sentía que la decisión que acababa de tomar marcaría el fin de su vida tal como la conocía. Sin embargo, algo dentro de él le decía que este cambio, tan extraño y aterrador, era lo que había estado esperando, aunque no lo supiera. La joven extendió su mano hacia él, y en el momento en que sus dedos se tocaron, una energía desconocida comenzó a recorrer su cuerpo. Era como si la realidad y el deseo se entrelazaran, como si las fronteras entre él, un hombre común, y ella, una criatura de otro mundo, se desvanecieran. A medida que avanzaba la noche, las estrellas fuera de la ventana parecían brillar con más intensidad. El aire se tornaba espeso, cargado de una fuerza invisible que los envolvía más y más, acercándolos a una experiencia que no comprendían completamente, pero que sabían que cambiaría sus vidas para siempre. La joven lo observó con ojos brillantes, como si estuviera viendo algo que solo ella podía comprender. En sus ojos había una mezcla de fascinación y ternura. Recuerda, dijo, su voz casi un susurro, esta unión no es solo un vínculo físico. Es una fusión de almas. Es una mezcla de seres de diferentes mundos. Ya no podrá ser el mismo, y lo que conocías tampoco lo será, pero no temas. Lo que está por venir es más grande de lo que podrías imaginar. Mientras sus palabras llenaban el aire, Francisco sintió una calidez indescriptible envolverlo por completo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo el universo estuviera en suspenso, esperando lo que estaba a punto de suceder. La fría noche afuera parecía desvanecerse, reemplazada por un calor envolvente que emanaba de la conexión entre ellos. La joven no apartó la vista de él, y comenzó a guiarlo hacia el centro de la habitación. Un suave resplandor comenzó a emanar del suelo, iluminando sus rostros. Era como si el mismo espacio estuviera transformándose, adaptándose a la energía que generaban juntos. Francisco vio cómo la luz se reflejaba en los ojos de la joven, y en ese momento, comprendió que no solo su cuerpo estaba cambiando, sino también su destino. La chica comenzó a moverse lentamente, guiando sus pasos con una gracia etérea, y aunque él no entendía completamente lo que estaba sucediendo, no podía apartar la vista de ella. Cada parte de su ser respondía perfectamente, como si todo estuviera sincronizado con el flujo de la energía que se desbordaba entre ellos. Ella se acercó más, sus labios apenas tocando los de él. Deja que tu mente se libere, susurró, su aliento tibio acariciando su cuello. Solo así podrás comprender lo que está pasando. Deja ir el miedo, la duda, todo lo que te retiene. El aire alrededor de ellos se espesaba, y Francisco sintió como cada rincón de su ser era tocado por esa energía cósmica. Aunque su cuerpo estaba envejecido,
comenzaba a sentirse más ágil, más fuerte. Era como si su juventud se hubiera renovado, como si su propia esencia estuviera siendo restaurada por algo más allá de la comprensión humana. Y aunque sentía este renacimiento, también comenzó a notar algo más: su percepción del mundo había cambiado. Los objetos que antes le eran familiares ahora brillaban con una luz extraña, como si todo en su vida estuviera siendo reinterpretado bajo una nueva perspectiva. La joven, con una voz suave pero cargada de poder, lo miró intensamente. Tu cuerpo ya no es solo tuyo, dijo. Tu ser se fusionará con el mío. Con ello, la esencia de mi especie será parte de ti. Ya no serás solo un hombre humano. Serás algo más. Francisco, sin entender completamente lo que implicaba esta transformación, se entregó a la experiencia. No había vuelta atrás. Francisco cerró los ojos, permitiendo que la energía lo envolviera completamente. La joven, con sus dedos delicados, lo tocó suavemente en el pecho, y en ese instante, una oleada de sensaciones lo recorrió. Era una comprensión profunda, una visión de la vida y del universo que jamás había conocido. Ahora lo comprendes, ¿verdad? Susurró ella, su voz resonando en su mente. Lo que nos conecta, lo que nos une, es más grande que el deseo físico. Es el deseo de la eternidad. El deseo de ser uno con el cosmos. La habitación se llenó de una luz cegadora, y por un momento, Francisco creyó que su mente iba a estallar. Pero no era miedo lo que sentía, sino asombro, una maravillosa sensación de transformación. Aún no sabía si lo que estaba viviendo sería para bien o para mal, pero lo único que estaba claro era que ya no había marcha atrás. Lo que comenzó entre él y la joven iba más allá de lo que podía comprender, y el destino que se extendía ante él se tornaba vasto e incomprensible. La luz continuó creciendo, envolviendo a Francisco y a la joven en una esfera de resplandor tan intensa que todo lo demás desapareció. La única sensación que quedaba era la vibrante conexión entre sus cuerpos y almas, una conexión que trascendía cualquier lógica, cualquier explicación humana. Era como si el espacio mismo comenzara a doblarse, fusionándose con una realidad solo accesible para ellos. La joven comenzó a hablar nuevamente, y su voz resonó, no solo en sus oídos, sino también en lo más profundo de su mente. Lo que sientes no es solo tuyo, Francisco. Ahora eres portador de mi linaje, un vínculo entre mundos. No es solo un encuentro, es un destino sellado por las estrellas. Francisco intentó hablar, pero las palabras se le escapaban. Su mente estaba abrumada por la intensidad de las sensaciones. Su corazón latía con una fuerza desconocida, y algo que no era sangre fluía por sus venas, una energía viva y cósmica que circulaba con la misma potencia que las estrellas en el cielo. La joven sonrió al ver su confusión, pero no con malicia, sino con una comprensión profunda, como si supiera exactamente lo que él estaba experimentando. Lo que ahora eres, dijo ella, acercándose más y colocando su mano sobre su pecho, es más que humano. Eres un puente entre nuestra especie y la tuya. Pero también serás cambiado de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La habitación que había estado llena de luz comenzó a desvanecerse lentamente, no de una manera alarmante, sino como si todo a su alrededor estuviera transformándose en algo nuevo. Los muebles, las paredes, el techo, todo parecía disolverse, dejando solo la presencia de ellos dos en el centro de un vacío que se llenaba con una energía que no pertenecía a este mundo. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Francisco, su voz temblorosa, pero llena de una curiosidad que nunca había experimentado antes. Significa que has dado el primer paso, respondió la joven, su tono suave pero cargado de misterio. El primer paso para comprender que el universo es mucho más grande de lo que jamás podrías haber imaginado. Lo que ofrezco es una parte de mí misma, pero lo que recibirás no solo es mío. Es de todos los mundos que existen. La sensación de transformación se intensificó a medida que las palabras de la joven se asentaban en su mente. Francisco sintió como su ser, su conciencia, se expandía, como si todo a su alrededor estuviera conectándose a través de él. La joven no solo había entrado en su vida física, sino también en su mente, en sus recuerdos, en su percepción de la realidad. Todo lo que había conocido hasta ahora parecía una fracción insignificante de lo que realmente era. El universo es un vínculo, dijo ella, con una calma que contrastaba con la tormenta de sensaciones que Francisco experimentaba.
Un vínculo que se extenderá a lo largo de tu vida, uno que no podrás romper. Aunque intentes olvidarlo, te acompañará. Mi ciclo, mi linaje ha marcado tu destino. Por un momento, Francisco sintió miedo. La idea de perderse en algo tan vasto, de no poder regresar a la vida que conocía, lo hizo dudar. ¿Qué pasará después?, preguntó, ahora consciente de la magnitud de lo que estaba aceptando. ¿Qué haré cuando todo esto termine? La joven lo miró, su sonrisa se suavizó. Nada terminará, Francisco. Todo comenzará. No hay final para lo que hemos iniciado, solo nuevas etapas. Pero si deseas retirarte, si no quieres ser parte de este destino, debes aceptarlo ahora. Si no, ya no habrá vuelta atrás. Con el corazón acelerado y la mente aún atrapada en un torbellino de emociones, Francisco se sintió ante una encrucijada. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no había opción de regreso. La vida que había conocido, su mundo limitado por el tiempo y el espacio, ya no era suficiente. Ya no podría ver la realidad de la misma manera. Voy contigo, dijo finalmente, su voz llena de resolución. Lo que sea que venga, lo enfrentaré. No puedo volver a la vida que tenía antes. La joven asintió, su expresión serena y satisfecha, como si hubiera estado esperando esa respuesta. De repente, todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. No como un sueño, sino como una transfiguración de la realidad. Francisco ya no estaba en su hogar. Ahora él y la joven se encontraban en un espacio más allá de los límites humanos, un vacío cósmico lleno de estrellas y luces brillantes que se movían en patrones que desafiaban toda lógica conocida. La transición está completa, dijo ella, mientras las estrellas a su alrededor se alineaban. Has cruzado el umbral, Francisco. Bienvenido a un nuevo comienzo. Y aunque no sabía qué les esperaba, Francisco no sentía miedo. En su lugar, sentía una profunda paz, una comprensión que trascendía todo lo que había conocido. Estaba listo para enfrentar lo que viniera porque sabía que ya no estaba solo. Había encontrado su lugar en un universo mucho más grande de lo que jamás había soñado. Las estrellas se movieron a su alrededor, y por un momento, todo pareció detenerse, esperando el siguiente paso. Mientras las estrellas giraban, Francisco sintió como la sensación de infinito lo envolvía. Pero esta vez, ya no había angustia. No había miedo. Solo aceptación tranquila de lo que había elegido. La joven, ahora completamente a su lado, sonrió con una expresión que parecía mezclar pasión, amor y sabiduría. Este es tu nuevo hogar, dijo suavemente, señalando las estrellas que titilaban alrededor de ellos, tan cercanas que casi parecían tocarlas. Aquí, tu alma podrá expandirse más allá de las limitaciones humanas. Este es solo el principio. Pero juntos, crearemos algo que trascenderá. Francisco miró hacia las estrellas, ahora entendiendo lo que había sucedido. Ya no era el hombre viejo y solitario que una vez fue, sino alguien con una nueva misión, con una nueva vida. Su cuerpo había rejuvenecido, pero más allá de eso, su conciencia se había expandido. Se sentía uno con el universo, con todo lo que había en él, con lo que estaba por venir. La joven le ofreció su mano, y él la aceptó sin dudar. Juntos, se adentraron en la vasta oscuridad del espacio, guiados por una luz suave que emanaba de ella, como una estrella naciente. Mientras se alejaban, la realidad de su viejo hogar desapareció, reemplazada por una nueva existencia donde no había límites, solo infinitas posibilidades. El destino de Francisco y la joven estaba sellado. Un destino que, más allá de los confines del tiempo y el espacio, donde el amor, la fusión de dos especies y el misterio del universo serían la constante que los uniría para siempre. Y así, en la inmensidad del cosmos, su historia continuó, un ciclo eterno que ni el tiempo podría detener. La historia de Francisco y la joven extraterrestre no fue solo un encuentro de destinos, sino un cruce entre dos mundos, dos realidades tan distintas como la noche y el día. Sin embargo, lo que comenzó como un misterio, una atracción inexplicable entre un hombre solitario y una criatura de otro mundo, se transformó en algo mucho más grande, una conexión cósmica que desbordó los límites del tiempo y el espacio, llevándolos a un viaje que trascendió la comprensión humana. Al abandonar su hogar, Francisco dejó atrás no solo un lugar físico,
sino una vida que había sido limitada por las leyes de su mundo. Ya no era el hombre que cuidaba su jardín, ni el anciano que se sentaba junto al río a pensar en los recuerdos de tiempos mejores. Ahora era parte de algo mucho mayor, un ser que conectaba dos especies, dos mundos que hasta ese momento no habían compartido más que la distancia y la indiferencia del cosmos. Mientras se adentraban en el vasto vacío del espacio, guiados por la suave luz de la joven, Francisco comprendió que su existencia ya no sería la misma. La transformación que había experimentado no solo había rejuvenecido su cuerpo, sino que había expandido su mente, su alma. Ya no era un ser aislado, atrapado en el paso del tiempo, ahora era un viajero del universo, un testigo de la eterna danza de las estrellas. El universo, con su inmensidad y sus misterios, ya no le parecía un lugar distante y ajeno. Al contrario, se convirtió en su hogar, en un espacio donde las leyes de la física y la lógica humana ya no dictaban los límites de la existencia. En su mente, las fronteras entre el pasado, el presente y el futuro ya no existían, todo fluía como un río cósmico, una corriente que los unía a todos, que los conectaba de manera intrínseca con el todo. Los objetos que antes le parecían familiares, las estrellas que siempre había observado desde su ventana, ahora brillaban con una luz distinta, como si le revelaran un significado oculto, una sabiduría que nunca había imaginado. La joven extraterrestre, al lado de él, se convirtió en su guía, su compañera, alguien que no solo compartía un linaje, sino también una visión más amplia de la vida misma. Juntos, viajaron hacia lo desconocido, no con miedo ni incertidumbre, sino con una paz profunda que provenía de la certeza de que habían sido elegidos para vivir algo único, algo que desbordaba los límites de la comprensión humana. El vínculo que habían formado era eterno, no solo un lazo físico, sino una unión de almas, un lazo que trascendía el tiempo y el espacio. Lo que Francisco había dejado atrás ya no era relevante. Su vida anterior había quedado atrás, convertida en polvo cósmico, una parte de la historia que ya no podía tocar. Lo único que importaba ahora era el presente, el viaje que tenían por delante, la aventura que los llevaría a descubrir nuevas dimensiones del ser y la existencia. A medida que avanzaban en la oscuridad del espacio, Francisco comprendió que no había vuelta atrás. No deseaba regresar. La vida que había conocido ya no tenía cabida en su alma renovada. Su destino, el destino de ambos, estaba sellado en las estrellas. Y, al mirar hacia el infinito, se dio cuenta de que, a pesar de lo grande y misterioso que era el universo, había encontrado su lugar en él. Ya no estaba solo. Había encontrado una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo propósito. El amor que había crecido entre él y la joven no era solo un amor físico, sino una conexión trascendental que los uniría para siempre. El ciclo que habían iniciado no tenía fin. Mientras el universo giraba y las estrellas brillaban a su alrededor, sabían que su historia sería parte de algo mucho más grande, algo que los conectaba con la esencia misma de la vida y el cosmos. Así, en la vastedad del universo, su historia continuó. Un ciclo eterno que ni el tiempo ni el espacio podrían detener. Y mientras viajaban juntos, sabían que su amor y su vínculo se extenderían más allá de lo que la mente humana podría comprender, llevando su historia a los rincones más remotos de la galaxia, convirtiéndose en un símbolo de la fusión de especies, la búsqueda de lo desconocido y la eterna conexión entre todos los seres, en un viaje sin fin hacia el misterio y la maravilla del cosmos.